Les saluda un grupo de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas en la carrera de Contaduría Pública autorizada. En esta ocasión, la docente Magíster Grace Luna nos pidió que realizáramos la explicación acerca del ANEC 17 Arrendamientos. Los integrantes del grupo son Duarte Carrera María, Quesada Galeas Rocío, Morán Crespín Michelle, Batallas Andrés y Guacón Román Luis. El objetivo de esta norma es el de prescribir para arrendatarios y arrendadores las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. Alcance. Esta norma será aplicable al contabilizar todos los tipos de arrendamientos que sean distintos de acuerdos de arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, y acuerdos sobre licencias para temas tales como películas, grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patentes y derecho de autor. Sin embargo, esta norma no será aplicable como base de la valoración de inmuebles poseídos por arrendatarios en el caso de que los contabilicen como inversiones inmobiliarias. Inversiones inmobiliarias suministradas por arrendadores en régimen de arrendamiento operativo. Activos biológicos poseídos por arrendatarios en régimen de arrendamiento financiero. O activos biológicos suministrados por arrendadores en régimen de arrendamiento operativo. Entre las definiciones, las más importantes tenemos: arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los ingresos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. Arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. Costos directos iniciales son los costos incrementales directamente imputables a la negociación y contratación de un arrendamiento, salvo si tales costes han sido incurridos por un arrendador que sea a la vez fabricante o distribuidor. Plazo del arrendamiento es el periodo no revocable para el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción. Clasificación de los arrendamientos. La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta norma se basa en el grado en que los riesgos y beneficios derivados de la propiedad del activo afectan al arrendador o al arrendatario. Entre tales riesgos se incluye la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa u obsolencia tecnológica, así como las variaciones en el rendimiento debidas a cambios en las condiciones económicas. Los beneficios pueden estar representados por la expectativa de una explotación rentable a lo largo de la vida económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por una realización del valor residual. Se clasificará un arrendamiento como financiero cuando se transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Por el contrario, se clasificará un arrendamiento como operativo si no se han transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Contabilización de los arrendamientos en los estados financieros de los arrendatarios. Reconocimiento inicial. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, este se reconocerá en el balance del arrendatario,
registrando un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Al calcular el valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento el tipo de interés implícito en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarlo. De lo contrario, se usará el tipo de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Cualquier coste directo inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo. Valorización posterior. Los pagos mínimos por el arrendamiento se dividirán en dos partes que representen las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. La carga financiera total se distribuirá entre los ejercicios que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obtengan un tipo de interés constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los ejercicios que sean incurridos. Valoración posterior. El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por amortización en los activos amortizables como un gasto financiero en cada ejercicio contable. La política de amortización para activos amortizables arrendados será coherente con la seguida para el resto de los activos amortizables que posee la empresa, y la amortización contabilizada se calculará sobre las bases establecidas en ANIC 16 y en ANIC 38. Si no existiese certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se amortizará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento según cual sea menor. Arrendamientos operativos. Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de manera lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Además de los requisitos informativos fijados en ANIC 7, instrumentos financieros, información a revelar. Los arrendatarios revelarán en sus estados financieros las siguientes informaciones referidas a los arrendamientos operativos. A. El total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento derivados del contrato de arrendamientos operativos no cancelables que se vayan a satisfacer en los siguientes plazos: 1. Hasta 1 año, 2. Entre 1 y 5 años y 3. A más de 5 años. B. El importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que se espera recibir en la fecha del balance por los subarriendos operativos no cancelables. Y C. Cuotas del arrendamiento y subarriendos operativos reconocidas como gasto del ejercicio, revelando por separado los importes de los pagos mínimos por arrendamiento, las cuotas contingentes y las cuotas de subarriendo. Y D. Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamientos concluidos por el arrendatario, donde se incluirán, sin limitarse a ellos, los siguientes datos. Primero, las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter contingente que se haya pactado. Segundo, la existencia y, en su caso, los plazos de renovación o las opciones de compra y las cláusulas de actualización o escalamiento. Y tercero, las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los contratos de arrendamientos, tales como los que se refieran a la distribución de dividendos o al endeudamiento adicional o a su vez a nuevos contratos de arrendamiento. Buen día. Mi tema es la contabilización de los arrendamientos en los estados financieros de los arrendados. Arrendamiento financiero. Reconocimiento inicial. Los arrendadores reconocerán en su estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. En una operación de arrendamiento financiero, sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad son transferidos por el arrendador y por ello las sucesivas cuotas a cobrar
por el mismo se considerarán como reembolso del principal y remuneración financiera del arrendador por su inversión y servicios. Es frecuente que el arrendador incurra en ciertos costos directos iniciales, entre los que se incluyen comisiones, honorarios jurídicos y costos internos que son incrementales y directamente atribuibles a la negociación y contratación del arrendamiento. De ellos se excluyen los costos de estructura indirectos, tales como los incurridos con un equipo de ventas y comercialización, en el caso de arrendamientos financieros distintos de aquellos en los que está implicado un productor o distribuidor, que también es arrendador. Los costos directos iniciales se incluirán en la medición inicial de los derechos de cobro por el arrendamiento financiero y se disminuirá el importe de los ingresos reconocidos a lo largo del plazo del arrendamiento. La tasa de interés implícita del arrendamiento se define de forma que los costos directos iniciales se incluyen automáticamente en los derechos del cobro del arrendamiento financiero, esto es, no hay necesidad de añadirlos de forma independiente. Los costos incurridos por productores o distribuidores, que también son arrendadores, en relación con la negociación y contratación de un arrendamiento, se excluyen de la definición de costos directos iniciales. En consecuencia, estos se excluirán de la inversión neta del arrendamiento y se reconocerán como gastos cuando se reconozca el beneficio de la venta, lo que para un arrendamiento financiero tiene lugar normalmente al comienzo del plazo del arrendamiento. Medición posterior. El reconocimiento de los ingresos financieros se basará en una pauta que refleje en cada uno de los periodos una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero. Un arrendador aspira a distribuir el ingreso financiero sobre una base sistemática y racional. A lo largo del plazo del arrendamiento, esta distribución se basará en una pauta que refleje un rendimiento constante en cada periodo sobre la inversión neta relacionada con el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento relativos a cada periodo, una vez excluidos los costos por servicio, se destinarán a cubrir la inversión bruta en el arrendamiento, reduciendo tanto el principal como los ingresos financieros no devengados. Un activo sometido a un arrendamiento financiero que haya sido clasificado como mantenido para la venta o incluido en un grupo de activos para su disposición clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas se contabilizarán según lo establecido en esa NIF. Los arrendadores, que son también fabricantes o distribuidores, reconocerán los resultados derivados de la venta en el periodo, de acuerdo con las políticas contables utilizadas por la entidad para el resto de las operaciones de venta directa. Si se han aplicado tasas de interés artificialmente bajas, el resultado por la venta se reducirá al que se hubiera obtenido de haber aplicado tasas de interés de mercado. Los costos incurridos por el fabricante o el distribuidor, que sea también arrendador, y estén relacionados con la negociación o la contratación del arrendamiento, se reconocerá como un gasto cuando se reconozca el resultado de la venta. Los fabricantes o distribuidores ofrecen a menudo a sus clientes la posibilidad de comprar o alquilar un activo. El arrendamiento financiero de un activo, cuando el arrendador es también fabricante o distribuidor, dará lugar a dos tipos de resultados. La pérdida o ganancia equivalente al resultado de la venta directa del activo arrendado a precios normales de venta, teniendo en cuenta todo tipo de descuentos comerciales y rebajas que sean aplicables. Y la ganancia financiera que se detenga en el transcurso del periodo del arrendamiento. El ingreso a actividades ordinarias por venta registrada al comienzo del plazo del arrendamiento financiero por un arrendador que sea fabricante o distribuidor es igual al valor razonable del activo, o si fuera menor al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, descontados a esta tasa una tasa de interés de mercado.
El costo de venta reconocido al comienzo del plazo de arrendamiento es el costo de la propiedad arrendada o la cantidad por la que estuviese contabilizado si fuera diferente, menos el valor presente del valor residual no garantizado. La diferencia entre el ingreso de actividades ordinarias y el costo de la venta es la ganancia en la venta, que se reconocerá como tal de acuerdo con las políticas seguidas por la entidad para las operaciones de venta directa. Gracias. Arrendamientos operativos. Los arrendadores presentarán en su balance los activos dedicados a arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza de tales bienes. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocerán como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más representativo otra base sistemática de reparto, por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los bienes derivados del uso del activo arrendado en cuestión. Transacciones de venta con arrendamiento posterior. Si una venta con arrendamiento posterior resultase ser un arrendamiento financiero, se evitará reconocer inmediatamente como resultado en el estado financiero del vendedor arrendatario cualquier exceso del importe de la venta sobre el importe en libros del activo enajenado. Este importe se definirá y amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. Si una venta con arrendamiento posterior resultase ser un arrendamiento operativo y quedase claro que la operación se ha establecido a su valor razonable, cualquier resultado se reconocerá inmediatamente como tal. Si el precio de la venta fuese inferior al valor razonable, todo resultado se reconocerá inmediatamente el exceso si la pérdida resultase compensada por las cuotas futuras por debajo de los precios del mercado, en cuyo caso se definirá y amortizará en proporción a las cuotas pagadas durante el periodo en el que se espere utilizar el activo. Si el precio de venta fuese superior al valor razonable, dicho exceso se definirá y amortizará durante el periodo en el que se espere utilizar el activo. En los contratos de arrendamientos operativos, si el valor razonable del bien en el monto de la venta arrendamiento posterior fuera inferior a su importe en libro, la pérdida derivada de la diferencia entre ambas cifras se reconocerá inmediatamente. Gracias.